Hola, profe, ¿cómo está? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? buenas Buenas tardes. tardes. Hola. ¿Cómo andan? ¿Querés que vaya preparando para compartir pantalla? Hola, buenas tardes. Muy bien, ya compartí. Perfecto. Bueno. Ahí está. Muy bien. ¿Pueden ver bien ahí? ¿Se ve bien Sí, bárbaro. el power? Muy bien. Sí, Bárbaro, Sí, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces esperamos un minutito más por si hay más gente y avanzamos. Hoy vamos a ver, no me acuerdo qué unidad es, pero es la unidad sobre incumplimiento. Fíjense en el programa. Vamos a ver, si bien no vamos a profundizar sobre incumplimiento, porque eso después lo van a ver en teoría de los daños o derecho de daños, en una materia específica que tienen ustedes en su plan. Antes se veía en esta materia en obligaciones la totalidad, pero ahora se dividió en dos con buen criterio porque realmente es muy extenso y el tema de los daños requiere una profundización con tranquilidad, porque es un tema que lo van a ver a lo largo del ejercicio de toda la profesión, porque no solamente se limita al área de esta materia, ¿no es cierto?, de obligaciones, sino que ustedes lo van a ver como parte vinculante en todas las áreas del derecho, en familia, en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho laboral, en derecho animal, en derecho ambiental. O sea, la teoría de la responsabilidad va a tocar todas las instituciones del derecho. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tener como una idea general del incumplimiento. Después ustedes a lo largo del resto de las materias van a poder profundizar en cada uno de los aspectos de los daños. Bueno, creo que ya estamos, vamos a ir avanzando entonces. Voy a sacar el video para que no tengamos problemas de conectividad y avanzamos. Muy bien, bueno, el incumplimiento. Nosotros si tuviéramos un pizarrón y quisiéramos dividirlo, en este caso para poder explicar de qué hablamos cuando hablamos de incumplimiento, tendríamos que poner dos veredas, ¿no? Con una traza, una división muy finita, ¿no es cierto? Y nos tendríamos que situar de un lado y del otro lado de esa vereda, acá más o menos, ¿no? Si estuviéramos de un lado sería el cumplimiento, del otro lado el incumplimiento. Pero ¿cómo sabemos cuando hemos pasado de un lado al otro de esta línea? Bueno, concretamente, para conocer cuándo estamos en la vereda del incumplimiento, tenemos que analizar varios aspectos y varios requisitos. ¿Por qué? Porque hablar de incumplimiento estamos hablando de responsabilidad, y para hablar de responsabilidad estamos hablando de un deudor. Entonces, ¿cómo le asignamos ese carácter de deudor a un sujeto si previamente no se han dado una serie de requisitos? Estos requisitos no son ni más ni menos que ni más ni menos que tener en cuenta el elemento de la imputación. Y para imputar nosotros tenemos que tener en el derecho reglas claras, si no cualquiera sería deudor, cualquiera sería acreedor. Entonces, para poder analizar y completar
este panorama y decir estoy de una vereda o no de la otra, tenemos que conocer unas cuantas doctrinas, teorías, jurisprudencia, cómo se ha ido construyendo, inclusive desde el código de Vélez-Sarsfield y de las reformas más importantes que hemos tenido en el código de Vélez-Sarsfield, y luego con el código actual, vigente, Código Civil y Comercial, que es con el que ustedes analizan la figura, pero a su vez estaría bueno que repasemos un poquitito desde lo que sería el avance a lo largo de distintos años, de la parte de lo que significó imputar a alguien de responsabilidad civil. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta materia, en obligaciones, primera parte, ustedes van a ver que en el incumplimiento van a analizar varias situaciones. Una de las más importantes es la consecuencia del incumplimiento, que es la mora, ¿no? Cuando se está en mora. Bueno. Vamos a empezar a analizar los 4 elementos, y ya les estoy dando un dato más, que hay 4 elementos para poder hablar de lo que sería la responsabilidad civil. 4 elementos, que a partir de ahora los vamos a denominar presupuestos de la responsabilidad civil. Bien. Vamos. El primer elemento, les presento al primer elemento, 4 elementos, ténganlos ustedes a mano. La antijuricidad. ¿De qué hablamos cuando nosotros mencionamos la antijuricidad? La antijuricidad, como primera aproximación al concepto, vamos a decir que es un quiebre del orden jurídico. Un quiebre, una fractura. Es un concepto, dice, puramente objetivo, porque no necesariamente tenemos que tener presente la voluntariedad del sujeto, es independiente de la voluntariedad. Y vamos a ver a qué nos referimos con esto de que es independiente de la voluntariedad o la culpabilidad. Vamos a remontarnos un poquito en la historia. Cuando nosotros hablamos de imputación de una responsabilidad, lo primero que se nos viene a la mente es la culpa, ¿no es cierto? Olvidémonos que estamos haciendo el análisis en el campo del derecho. Imaginémoslo que lo estamos planteando en una relación con un amigo, con un hermano, con un vecino. Cuando discutimos, cuando tenemos un interés en conflicto, cuando tenemos algún tipo de desacuerdo, tratamos en primer término de decir, es culpa tuya, ¿no? O asumirla y decir, es culpa mía. Entonces, en el ámbito de lo psicológico, de lo social, la culpa está muy presente para poder hablar de ese quiebre, ¿no es cierto?, del deber ser. Pero en el derecho arrancó de la mano de este concepto de culpabilidad, de la mano de esta voluntariedad del sujeto de provocar un daño, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con este concepto de culpa o esta relación antijuricidad-culpa? Se fue transformando, se fue modificando, se fueron incorporando otras visiones. Para marcarles a ustedes un puntapié inicial de este cambio profundo, vamos a hablar de la revolución industrial, de la era tecnológica, de la incorporación en la sociedad de cosas que por sí mismas pudieran resultar riesgosas o con un vicio en la propia contextura de la cosa.
para que le pongamos una ilustración, un ejemplo a este concepto, vamos a mencionar el ejemplo más tradicional, más sencillo, que es la incorporación de los vehículos en la sociedad. Por sí mismo, la cosa llamada auto, automotor, vehículo, no es riesgoso, ¿sí? Ahora, si nosotros le imponemos velocidad, movimiento, ahí ya estamos convirtiendo esa cosa inerte en una cosa en movimiento que potencialmente puede provocar un daño. Muy bien. Y ustedes dirán, ¿por qué entonces habla de que a partir de la industria y de la era tecnológica se separa el concepto de culpabilidad del de daño? Imaginemos que dejamos un auto estacionado en un lugar con un poquito de pendiente y el freno de mano no lo accionamos hasta su límite, es decir, quedó más o menos instalado. Viene un viento fuerte, viene un movimiento, el conductor del vehículo o la conductora, dije conductor porque si no, lo primero van a decir, esa es una mujer que se fue a hacer los mandados y se olvidó de frenar bien el auto. No, vamos a poner el ejemplo un hombre. Entonces, deja el accionado el freno de mano, pero no con toda la intensidad requerida para que no se deslice el vehículo. ¿Qué ocurriría, ¿no?, sin que esté el conductor en el vehículo si se produjera un desplazamiento? Bueno, en ese caso, si se produjera un daño ya sea material en otro vehículo o un daño físico a alguien que justamente pasaba caminando, existe un elemento de imputación al dueño o guardián del vehículo. ¿A qué llamamos dueño o guardián? Al titular registral, al que conste en el registro o en el título automotor, y guardián es quien tenía la custodia del vehículo, es decir, puede no ser el titular registral quien estuviera conduciendo, pero hay alguien que está conduciendo y en ese momento ese conductor es el guardián de la cosa. Ustedes dirán, ¿hay culpa? No, porque no hay una voluntariedad. Habría, sí, puede ser una culpa por imprudencia, digamos, por no haber controlado que el freno de mano estaba lo suficientemente accionado para que el vehículo no se mueva. Pero si eso no se pudiera demostrar, por el solo hecho de provocar un daño en un tercero, hay responsabilidad. Entonces, este concepto de antijuricidad fue modificándose y gradualmente se transformó en un elemento de imputación independiente de la voluntad del sujeto. Aparecen de la mano de esta nueva creación de imputación, como es el riesgo creado, ese es el nombre técnico que le damos a ese vehículo que incorporamos en la sociedad y que dejamos mal estacionado, riesgo creado, o riesgo por el vicio o riesgo de la cosa en sí misma. Entonces separamos la palabra o separamos el concepto de culpa por el concepto de antijuricidad objetiva, es decir, por el solo hecho de que se haya provocado un daño injustamente a alguien, se debe responder, independientemente de la voluntad o no del sujeto que tenía el mando de esa cosa. Entonces, cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Artículo 1717 del Código Civil y Comercial. Es muy importante este artículo señalarlo porque es un poco digamos, el puntapié inicial de la construcción de todo lo que sería la responsabilidad. Artículo 1717
señala la antijuricidad. Entonces, el primer elemento, lo vamos a anotar, antijuricidad, es el primer elemento de los presupuestos de responsabilidad civil. Muy bien. Acá lo tienen bien en grande. Cualquier acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Y ustedes me dirán, ¿por qué me dice que podría llegar a estar justificada? Bueno, vamos a mencionar 3 o 4 ejemplos. En cualquiera de los textos con los cuales ustedes siguen esta materia los pueden encontrar. Está bien, soy responsable, pero tengo forma de justificar por qué no habría o no cabría responsabilidad. Mencionamos uno, estado de necesidad, por ejemplo. ¿Qué es un estado de necesidad? Es la situación o la posición jurídica de quien para evitar un mal mayor a su persona o sus bienes causa un daño a otro que no es autor del peligro. Esto es, una persona para salvarse a sí misma o a sus bienes daña a un tercero que no dio el lugar al daño. Esto siempre supone un conflicto de intereses. Por supuesto, en todo esto siempre vamos a tener presente la carga de la prueba. La carga de la prueba es quién debe soportar el tener que probar esa causal de justificación. Por supuesto que la va a tener que probar quien la alega, ¿no? Entonces, si se dio o no se dio un estado de necesidad, bueno, será materia de probanza. ¿Quién tiene que arrancar con la prueba? ¿Quién la plantea? Bien, ¿cuáles son los elementos característicos del estado de necesidad? Bien, 1. Peligro actual de sufrir un daño o un bien jurídico. Peligro actual de sufrir un daño en un bien jurídico. Este bien jurídico puede ser la propia persona, en su persona, en personas que estén a su cargo o en bienes. Después, una situación de necesidad no causada por la persona amenazada. Esto parece algo sobreentendido, pero a veces en la realidad no es tan fácil de demostrar. Si un vehículo atropella a una persona y quiere demostrar de que en realidad no pudo hacer otra cosa, es decir, no pudo evitar atropellar a esta persona, puede ser que haya sido como consecuencia de un estado de necesidad, en el sentido de que, bueno, esta persona venía huyendo de un robo o venía huyendo de una catástrofe, ¿me entienden? Entonces, quien lo alega va a tener que demostrar que no tuvo otra opción que ese actuar. Después, la inexistencia de otra vía para eludir el peligro. Es decir, si hubiera tenido otra posibilidad de evitar ese daño y no la utilizó, eso podría provocar que se da por decaído el estado de necesidad. Y a su vez, el daño que se ocasione tiene que ser menor al daño que podría haber sufrido. Tiene que haber una relación, una ponderación de gravedad entre el daño que se evitó y el daño que se provocó. Bien. Cuando nosotros mencionamos estas posibles situaciones de justificación, al estado de necesidad le vamos a agregar la legítima defensa, que también es una figura que van a ver con amplitud en el derecho penal, pero que la legítima defensa puede darse en relaciones inclusive intrafamiliares o familiares. Entonces, en el Código Civil no es tan clara la solución al tema de la legítima defensa. Generalmente primero esta justificación se prueba a nivel penal. Sin embargo, el Código trata de precisar los alcances de la figura y dice que está justificado el hecho que causa un daño en legítima defensa propia de terceros
por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. El tercero, que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa, tiene derecho a obtener una reparación plena. Entonces, para que se dé esta legítima defensa tenemos que estar frente a una agresión ilegítima. Pero esto tiene que estar ponderado con la racionalidad del medio empleado, ¿sí? ¿Qué significa que debe haber una ponderación? Tiene que haber una simetría entre lo que yo utilicé para poder evitar ese daño y el daño que provoque, ¿sí? Bien. Después, otro elemento significativo en el tema del ejercicio de la antijuricidad es que quien haya ejercido un hecho o un acto aún lícito no debe ser abusando del derecho, es decir, no debe ser un ejercicio abusivo del derecho. Si quien comete un acto aún lícito, pero con ejercicio abusivo del derecho, también puede estar provocando un hecho antijurídico o un acto antijurídico. ¿Se entiende? Es decir, no debe justificar su accionar, por más que sea un acto lícito, si utilizó la norma de una manera diferente a la que fue pensada por el legislador, abuso del derecho. Bueno, entonces, esta antijuricidad, ¿no? Para ir concluyendo con esta figura, decimos que pasó de una antijuricidad subjetiva a una objetiva, y hoy la ruptura de cualquier tipo de orden jurídico en perjuicio de una persona conforma un acto antijurídico. Es decir, vuelvo a repetir la placa anterior, puede ser por comisión, es decir, un hacer, o por omisión. También puede ser antijurídico. Bien, perdón. Esta antijuricidad entonces puede ser material y formal. La material es la que superó a la antijuricidad formal. ¿Por qué? Porque la antijuricidad material ya fue receptuada por la ley 17, fue receptuada acá por el artículo 1717 a 1720, que es lo que, con el cual comenzamos la explicación de la antijuricidad, y abarca todo daño causado por una acción no justificada. Es una antijuricidad material, ¿por qué? Porque no queda limitada al incumplimiento estricto de la norma. Vuelvo a insistir, si es un acto lícito, conforme a las posibilidades que da el ordenamiento jurídico, pero se ejerció de manera abusiva, ese abuso del derecho constituiría una antijuricidad material. Es más amplia que la antijuricidad formal. Y por el otro lado, la antijuricidad extracontractual, que es atípica, deriva de la vulneración del deber general de conducta. Y acá, en esto de antijuricidad extracontractual, cada vez se va ensanchando más el plano sobre el cual se puede plantear un quiebre de la juricidad o antijuricidad. Por ejemplo, hay países como Ecuador, donde ya incorporó en su Constitución Nacional a la naturaleza como sujeto de derecho. Imagínense. Entonces, ahí se ve claramente una antijuricidad extracontractual, ¿sí? Pero que el solo hecho de quebrar ese cuidado del ambiente y de los recursos naturales podría provocar una responsabilidad. Eso sería una antijuricidad extracontractual atípica y deviene en cualquier situación que se viole el deber general de conducta. Vamos al segundo elemento de la responsabilidad, el nexo de causalidad. Y acá también
nos vamos a detener un poquito porque ha ido sufriendo diferentes posturas doctrinarias y conceptos, ¿no es cierto? Antes de ver esta definición que yo les pongo en el Power, siempre me gusta traer como un acercamiento al concepto, una definición que hizo Guido Calabresi. Guido Calabresi es uno de los juristas y doctrinarios del análisis económico del derecho. Pertenece a la Universidad de Yale, y cuando en su obra El coste de los accidentes, obviamente publicada en inglés, pero cuando se traduce el concepto de nexo causal, digamos, la traducción exacta de su concepto dice que el nexo causal es la exacta concatenación entre el hecho generador y el daño. ¿Por qué me gustó rescatar esta traducción así literal, sin ponerle algún condimento español o de nuestro lenguaje? Porque cuando dice la exacta concatenación, esa palabra de concatenación, a mí me inspira en una ilustración de una cadena con sus eslabones y cada eslabón unido al otro eslabón. Hablamos de cadena en la medida que esos eslabones estén unidos. Concatenación es porque están unidos. Cuando esa cadena se corta y ya no conforma una sola concatenación, es lo que nosotros en derecho llamamos el quiebre del nexo de causalidad o la exoneración. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, este nexo de causalidad es el elemento básico de la responsabilidad civil. Es la relación causa-efecto entre un acto y el daño. Si yo no puedo demostrar ese nexo de causalidad, estoy frito, no puedo hacer más nada. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, donde se puede sancionar una conducta, aunque esta conducta no haya provocado un daño, por eso tenemos los delitos en grado de tentativa, en el derecho civil cambia la historia. Yo solamente puedo hablar de responsabilidad civil en la medida que yo pueda comprobar la relación de causalidad entre un hecho generador y el daño. Muy bien. Acá les puse una imagen, ¿no es cierto? Unido todas entre sí esas bolillitas. Cuando algo de esta telaraña se corta, yo tuve una interrupción del nexo de causalidad y no voy a poder demostrar la relación entre el daño y la causa. A lo largo de la historia, distintos doctrinarios han intentado elaborar distintas teorías para poder hablar de cómo vamos a poder demostrar ese nexo de causalidad. Tenemos teorías austríacas, tenemos teorías alemanas, tenemos teorías italianas. Yo les traigo en demostración las tres más utilizadas, pero existen otras teorías. Estas serían las más utilizadas en las distintas aplicaciones, tanto normativas como jurisprudenciales. Vamos a empezar con la primera. Teoría de la equivalencia de las condiciones. Como lo dice la propia palabra, esta teoría supone la ocurrencia de un fenómeno o consecuencia que está precedido de varias causas, las cuales tienen un mismo valor en la producción del daño. ¿Nunca les pasó a ustedes, fuera del ámbito del derecho, decir, se iba en la moto, se me pinchó la goma, fui a la gomería y cuando entré a la gomería me robaron la billetera y empiezan a hacer todo, digamos, el retroceso de los actos como si fuera un juego de dominó, y dicen, si no hubiera ido ahí,
no me hubiera pasado esto, sino, y así íbamos viendo, queriendo entender de manera razonable cómo sucedieron los hechos. La teoría de la equivalencia lo que hace es decir, ¿cuántas causas tuvieron que confluir para que se produjera este resultado? Teoría de las equivalencias, ¿sí? Esa sería una de las teorías. Perdón. Vamos a la segunda. Teoría de la causa próxima. En esta teoría hay un ejemplo que es repetitivo, pero bueno, si ustedes nunca lo escucharon, les va a venir bien porque está bueno, es bien ilustrativo. La teoría de la causa próxima. Según esta teoría, la causa va a ser aquella que más próxima esté a el daño. Es decir, la causa más próxima es la verdadera generadora del daño. Esta teoría en algunos casos puede ser aplicable y puede ser valiosa, pero en otros casos no. Vamos a poner este ejemplo siempre utilizado para poder analizar las distintas teorías. Una enfermera aplica una inyección a un paciente y resulta que este paciente sufría, vamos a suponer, de diabetes, y la medicación que se le aplica entraba en crisis si la recibía un paciente con esta enfermedad. Analizan qué fue lo que tuvo el paciente luego que se le aplicara, porque hizo una reacción, y cuando se ve el contenido de lo que la enfermera le aplicó, se descubre que los rótulos de la medicación estuvieron cambiados y se le aplicó otra medicación. Ahí ustedes me dirán, pero ahí entonces vayamos a ver la responsabilidad del laboratorio, que fue el que etiquetó, o del médico y así, vamos a ir buscando los responsables, ¿sí? Si aplicáramos en seco esta teoría de la causa más próxima, tendríamos que decir que la enfermera sería la única responsable, porque fue la última la que le aplicó la inyección. Entonces, en ese caso, podríamos caer en una injusticia. Teoría de la causa próxima. Y por último, la teoría de la causalidad adecuada. Y acá nos detenemos un poquito porque esta teoría fue utilizada en varios fallos de la Corte Suprema durante varios años y luego receptuada por el Código Civil y Comercial actual, cuando establece que la teoría que debe aplicarse para demostrar el nexo de causalidad es a través de un juicio de probabilidad en abstracto, teniendo en cuenta las reglas de la experiencia. Y las reglas de la experiencia es la que nos dice según el curso habitual y ordinario de las cosas. Es decir, muchas actividades en nuestro quehacer de todos los días las conocemos por repetición, por reglas de la experiencia, ¿sí? Si a mí no me dicen absolutamente nada de que el agua quema si está caliente, y es probable que yo me tire agua caliente. Yo tuve la experiencia, además que me pudieron haber advertido, de haberme quemado una vez y no lo hago más. Entonces, estas reglas de la experiencia hacen que el nexo de causalidad requiera de un análisis teniendo en cuenta este orden habitual y ordinario de las cosas. Acá este cuadrito quedó medio clarito, no importa. La Corte ha aplicado en varias teorías, en varios años, las teorías de la equivalencia y de la condición adecuada. Las dos teorías fueron utilizadas por la Corte Suprema, pero en el devenir, o sea, hubo mucho camino, puso una vía, es lo mismo que un camino, hubo muchos caminos
mucha doctrina y mucha jurisprudencia hasta finalmente tener recepción en nuestro código actual plenamente esta teoría de la condición adecuada. ¿Sí? Bien, voy a cortar un poquito a ver si están del otro lado, existen, va bien. Sí, sí, A ¿en qué ver. artículo? Perdón, doctora, ¿en qué artículo está Ahora, en varios artículos, ahora los vamos a ver. Gracias. Entonces, vamos a ver, dependiendo de las circunstancias de tiempo y lugar y persona, que este era el concepto del derecho romano, donde cuando querían hacer un análisis de una situación, se decía un análisis inconcreto, este análisis se hacía o se planteaba teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Esto primero, análisis, está receptuado en el Código Civil y Comercial en el artículo 1724. Arranquemos ahí, ¿sí? Este artículo, justamente si alguien lo tiene, la persona que me preguntó, si lo quiere leer, Sí, encantada. bueno, Dale. artículo 1724. Muy bien. Factores subjetivos. Son Muy factores bien. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ah, bueno. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia. ¿Paro ahí? Sí, sí, sí. No, sí. Ah, ok, sigo. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Muy bien. Ahora, este artículo lo relacionamos con el 1726. A ver, otro voluntario, por favor. Yo. Dale. 1726, Sí, por favor. relación de causalidad. Muy Son bien. reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas previsibles. Perfecto. Este artículo 1726 también lo relacionamos con el 1727. A ver, otro voluntario. Sí. Dale. Relación causal. Dale. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto en disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Perfecto. Y uno más que cierra esto en el orden que yo se lo di, el 1725. ¿Sí? Entonces, en ese orden lo tienen que estudiar para poder entender. ¿Quién es amable y lee el 1725? Yo. Dale. Dale. Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las consecuencias particulares de las partes. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes.
En estos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial del agente. Perfecto. Bueno, ahí en esos 4 artículos entonces tienen toda la explicación del nexo de causalidad. Ahora pasamos a los factores de atribución, el tercer elemento. Repetimos, antijuricidad, nexo de causalidad, factor de atribución. Pero un poquito hemos avanzado en esto cuando explicábamos el tema de la antijuricidad. En los factores de atribución nosotros vamos a tener el subjetivo, que es el que tenía en cuenta la culpa y el dolo, y el objetivo, que fue este que fue incorporándose con el tema de lo que era la introducción de elementos riesgosos o viciosos a la sociedad después de la era industrial y tecnológica, y ahora pasamos a tener en ese listado de responsabilidad objetiva, ¿sí?, además de las cosas riesgosas y viciosas, otros elementos como el deber de garantía general. El deber de garantía es: voy a un espectáculo público y tengo que tener la posibilidad de que nada me ocurra con respecto a un, no sé, que en el escenario o en la cancha vuele algo, me lastime, eso es garantía. El deber calificado de seguridad también, la equidad, ¿sí? Entonces se amplían los factores que van más allá de la culpa del sujeto o del dolo y se centra en la víctima, en la protección de la víctima. Si quieren, vayan viendo algunos de los supuestos de responsabilidad especial, como el 1753, 1754, 55, 57 y 59. Vayan viéndolos y después me van diciendo quién los quiere leer. Yo me silencio un ratito y van leyendo del 1753 al 1757, por favor. Yo leo si quiere. ¿Leo? Sí. Vale. Bueno, artículo 1753. Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. No sé quién sigue con el 54. Vayan eligiendo. Sigo yo. 1754, hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. Se terminó. 57 me parece que seguía, ¿no? No, 1755. 55, sí. Cesación de la responsabilidad paterna. La responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente. No cesa en el supuesto previsto en el artículo 643. Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos. Muy bien, Pagani, a ver. Sí. 1756,
otras personas encargadas. Los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, los tutores y los curadores son responsables como los padres por el daño causado por quienes están a su cargo. Sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposible evitar el daño. Tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia. El establecimiento que tiene a su cargo personas internadas responde por la negligencia en el cuidado de quienes, transitoria o permanentemente, han sido puestas bajo su vigilancia y control. Ahí termino. Muy bien, vayan siguiendo y agreguen del 60 al 62, 1760, 61 y 62. Okay. Para leer, ahora. Yo no tengo problema, sí. 1757. No, Hecho de... No, 1760. Ah, saltamos directamente, perdón. Sí. No. Responsabilidad colectiva y anónima. Artículo 1760. Cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. 1761. Autor anónimo. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responde solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Bien, y termina 1762, actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. Ahí termina la sección. Bueno, estos son ejemplos que ustedes, como les digo, van a ver en profundidad cuando cursen la parte de daños. Lo que yo quiero que se vayan de acá es con la idea de que en los factores de atribución tenemos las dos posibilidades. O le otorgo responsabilidad a una persona que tiene que indemnizar porque actuó con culpa o dolo, o porque se provocó un quiebre antijurídico y puede pertenecer a cualquiera de estas posibilidades. La teoría del riesgo, la garantía, el deber de seguridad, la equidad, etc. Los artículos que yo les di no son más que ejemplos que a lo largo de todo el código ustedes pueden encontrar este tipo de responsabilidad. Y por último, vamos al cuarto elemento, ¿no? Dijimos que eran 4, el daño. ¿El daño qué es? Vuelvo a insistir, es muy importante que ustedes sepan que a nivel de responsabilidad civil no existe imputación si no hay daño. Si no hay daño, directamente no hay responsabilidad. Entonces, ¿qué es el daño? Es el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia que se provoque a otro en su patrimonio o en su persona. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay casos, como en los del factor objetivo de atribución, donde la víctima solo va a tener que demostrar que sufrió un daño, ¿sí? Y que ese daño es consecuencia de ese hecho generador. A medida que mayor deber de seguridad debe otorgar quien ocasionó el daño, menos obligación de probar tiene el damnificado. Es decir, si una persona sufre un daño en medio de una operación y esa persona se comprueba que tiene el daño, lo que esa persona no va a estar en condiciones es de demostrar qué ocurrió mientras lo estaban operando. Simplemente ¿por qué? Porque estuvo en manos de un equipo médico, estaba bajo los efectos de una anestesia, y quienes tienen el mayor deber de obrar con seguridad y precaución son los médicos, no la persona. Entonces, en ese caso,
a mayor deber de seguridad y sumándole el arte, el oficio, la técnica, el título, mayor carga de responsabilidad tiene. Entonces, estos daños pueden estar ocasionados, como dice, en el patrimonio, choco, se me rompe el auto, o en la persona. Y cuando es en la persona puede ser una lesión física o una lesión moral, que esta parte de moral también ha sido una categoría que fue incorporada por la doctrina a lo largo de los años. Vamos primero a concentrarnos en estos daños patrimoniales. Vamos a ver los dos rubros más importantes, porque vuelvo a insistir, después lo van a ver en profundidad. Los dos daños más importantes es el lucro cesante y el daño emergente. Son daños de tipo patrimonial. El lucro cesante es aquel daño económico que ha sufrido la persona como consecuencia de verse privado de algo. Por ejemplo, el lucro cesante está dado por un chofer o un dueño de un taxi al que lo chocan y para reparar el taxi tiene que estar 15 días en chapa y pintura. Esos 15 días le significaron a esa víctima el no poder utilizar y no poder tener ese ingreso. Entonces es un daño negativo, es lo que dejó de percibir como consecuencia del accidente. Y el daño emergente es aquel daño que se ha producido como consecuencia material inmediata. Por ejemplo, el daño emergente es al momento de chocar, las chapas que se rompieron, el paragolpe, el espejo, o, lamentablemente, a nivel físico, el daño emergente son las lesiones y lo que implica curarme de esas lesiones. Ese daño emergente es de tipo patrimonial porque va a tener la posibilidad de cuantificarse de manera económica. Pero esta otra categoría que también fue incorporada con la doctrina es el daño extrapatrimonial. ¿Qué es el daño extrapatrimonial? Es aquel daño que en sí mismo nace fuera de la patrimonialidad. Ha afectado otros aspectos de la persona que no sean sus bienes ni su físico, sino que entra en otras categorías como el dolor, el sufrimiento, el detrimento espiritual, etc. Este daño moral, prácticamente quien fue el doctrinario que con mayor profundidad lo ingresó en el sistema jurídico fue Jering y después se aloja. Ellos decían que si bien era el daño moral era imposible de pensar, inclusive muchos autores argentinos como Jambías decía, pero ¿cómo se le va a poner un precio al dolor? ¿De qué manera es posible eso? Bueno, el tema es que el hombre no tiene otro medio de intercambio que no sea justamente el dinero. No tenemos otro comparativo. El sistema del trueque ha sido superado por el tema de la moneda. Entonces, nosotros no podemos tener otra forma de medir y de compensar que no sea a través de una cuantificación económica. Entonces, quienes contestaban de la otra vereda de la doctrina decían, en realidad no se está poniendo un precio al dolor. Lo que se está haciendo es tratar de compensar a la víctima de la única manera posible para que su sufrimiento no sea aún mayor. Entonces, de alguna manera, ese dolor que ha sufrido injustamente porque has recibido un daño que no corresponde, que es antijurídico, entonces la única posibilidad es compensar con dinero. Eso se dio lugar a lo que en la categoría de la clasificación de los daños denominamos daño moral. Este daño moral generalmente queda limitado a la apreciación del juzgador y por supuesto que las pruebas las tiene que aportar quien
es el que va a tratar de conseguir ese tipo de reparación. Entonces, hay muchos fallos a lo largo de la historia, en nuestro país inclusive, donde nosotros podemos ver fallos que han puesto una compensación económica a favor, por ejemplo, de quien ha sufrido una lesión a su honor, a la intimidad, a la identidad personal. Hoy les diría que es un daño que se puede identificar mucho mejor que antes, con todo el tema de las redes y de la posibilidad de difundirse temas del ámbito privado de una persona. Han sido realmente muchos los fallos que han ido dándose en la actualidad como consecuencia de la violación de algún tipo de estos perjuicios. ¿Y cómo tiene que ser esa reparación? ¿No? ¿De qué manera se debe reparar cualquier daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial? Este daño se debe dar de manera plena. Lo que pasa que hablar de una reparación plena no es cosa menor, esto ustedes lo van a analizar más adelante, pero hay daños donde la reparación realmente puede ser plena, ¿no es cierto? Si yo choqué y el auto, una vez que está arreglado, me queda bien de chapa y pintura, bueno, no hay más nada que reclamar, pero ¿cómo podemos hacer que porque el concepto de reparación plena que trae el código es una reparación que consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior del hecho dañoso? Hay situaciones donde esta reparación no puede ser tan fácilmente resuelta. Por ejemplo, en los daños ambientales. Les doy un solo ejemplo. En el caso de cuando se está tratando de la reparación, por ejemplo, de los daños ocasionados por el uso de canteras, ese es un daño, un típico ejemplo de daño imposible de ser reparado, ni en dinero ni en especie, porque nunca puede volver al estado anterior a que se produjera el daño. En Mendoza, por ejemplo, lo que se hace con los huecos que quedan en el suelo luego de la extracción de la cantera es, por ejemplo, para icticultura, es decir, para el cultivo de truchas. Entonces, lo que se ha hecho es una reutilización del recurso, pero nunca se pudo volver al estado anterior, es decir, cómo se encontraba la situación de ese recurso con anterioridad al daño. Entonces, esta reparación plena de la que habla el artículo 1740 es dificultosa en algunos casos. Por supuesto que la intención del legislador sería que, por razones de equidad, la compensación tuviera que ser lo más amplia y completa posible. Pero, vuelvo a insistir, hay situaciones que todavía no están resueltas por la dificultad de su cuantificación. Bien, la víctima dice puede optar por el reintegro específico, a no ser que sea imposible, o excesivamente oneroso o abusivo, y en cuyo caso se debe fijar en dinero. Vuelvo con el ejemplo. Si en vez de hablar de una cantera habláramos de un bosque, por ahí la solución en especie sería una nueva plantación de bosques si se ha producido, por ejemplo, un incendio o una tala ilegal. Ahora, cuando resulta excesivamente oneroso, entonces, por ejemplo, resultar excesivamente oneroso el volver la situación al estado anterior ha sido un ejemplo típico, los derrames de petróleo en México, donde fue imposible que Repsol,
pudiera indemnizar al Estado de México por el daño ambiental ocasionado. Entonces, esa reparación consistió en una multa en dinero. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Vuelvo a insistir, lo importante acá es que conozcan los 4 presupuestos de la responsabilidad civil y cómo funciona, y luego lo van a ampliar en la materia de derecho de daños. Bueno, vamos a salir del video. ¿Algunas preguntas? Yo los powers se los estoy enviando al doctor Brum, que es el titular de cátedra, el responsable de esta comisión. Le voy a pedir que por favor los suba. Sí, yo ya se los envié. Bueno. Yo tenía Sí. sobre los elementos del estado de necesidad, me quedé de peligro actual y me faltó el otro. E inminente, peligro actual e inminente. Inminente. Es eso. Gracias, no hay problema, muy bien. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Ok, gracias. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta Chao, hasta luego.